programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buen día, gracias por acompañarnos, ¿cómo están? Vamos a comenzar a presentarles las informaciones más importantes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Hoy es jueves 3 de mayo. Es una agenda pues bastante importante, variada, significativa, donde el tema económico vuelve a ocupar un espacio bastante también apreciable, ¿no? Lo digo porque en primeras páginas, también en reportes registrados en portales de internet, todo lo que ha surgido de la decisión oficial de este reajuste del salario mínimo integral, pues ha sido objeto de debate y ya comienzan a realizarse algunas proyecciones. Junto a esto, lo cotidiano. Bueno, por una parte, el proceso gradual de ir colocando precios de cara a lo que es la decisión que se oficializa a partir del 4 de junio con un nuevo cono monetario. Los aumentos sorpresivos que ya comenzaron a tomar a las personas o las deja boquiabiertas, porque está ocurriendo. No solo a nivel de comercios o a nivel de lo que tiene que pagarse en la calle, a nivel de la economía informal, que ya de lo suyo es absolutamente especulativo, cuando no absurdo. Sino que hay detalles como los estacionamientos que repentinamente aparecieron con unas tarifas muy altas a partir desde el día de ayer. Y entonces esto forma parte de lo que comienza a ver la gente, producto, reflejo o expresión de lo que fue el aumento del salario mínimo integral. Los economistas auguran una situación bastante complicada. Simplemente piensan que por la hiperinflación a la que no se le colocan frenos, este aumento del salario mínimo integral sencillamente se va a diluir con mayor prontitud que otros. Por lo menos eso es lo que dicen algunos economistas, que suman, por cierto, del cono monetario, suman la reiteración para que no se implemente porque no será posible y pueda presentarse una situación anárquica a partir del 4 de junio. Así lo han dicho y lo han comentado. Mientras tanto, en el terreno internacional, el Fondo Monetario ha censurado a Venezuela por no ofrecer datos de la situación económica. Concretamente apunta hacia el Banco Central de Venezuela, quien, como bien se sabe, son muy pocas las informaciones oficiales que da o que ofrece sobre lo que son las variables macroeconómicas del país. Y esto, bueno, ha tenido ya esa repercusión internacional que, tiene también, pues, ubicación y jerarquización informativa en el día de hoy. Si nos vamos al tema también económico, ayer el vicepresidente ejecutivo anunciaba el funcionamiento de casas de cambio en las zonas económicas. Todavía no se conocen los detalles, todavía no hay precisiones de cómo va a funcionar todo esto, pero bueno, el propósito, dicen ellos, es tratar de reducir la presión que se ejerce en la paridad dólar-bolívar y que tiene sencillamente ubicación clara y expresa en lo que llaman el dólar paralelo, que ahora es más anárquico que nunca, porque había un famoso portal muy vituperado y criticado, pero que ahora no solo es el punto de referencia, sino que también adicionalmente hay otros portales y se está generando una confusión tremenda y cada quien pone el precio para ese tipo de negociaciones el que mejor le parezca. Esa es la realidad en este sentido y eso por supuesto va provocando inquietud y bueno, eso por supuesto también tiene un impacto significativo en la hiperinflación, porque cada quien, según le venda el proveedor, luego coloca un precio final y a ese precio es que lo podría, si es que acaso lo podrá adquirir el consumidor. Hay quienes hacen pronósticos de verdad, incluso hasta catastróficos de lo que pudiera pasar, llegando incluso a decirse que llegará un momento que usted se va a quedar con los billetes en la mano y no va a poder comprar nada, ¿no? Esos son los efectos, y de eso hay ejemplos y testimonios en el mundo, porque otros países pasaron por una situación similar a la que está pasando Venezuela. Si nos vamos al terreno político electoral, bueno, hay una información importante que ha generado
revuelo en el seno de la oposición, porque ayer el vicepresidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo, como decisión personal, ha dicho, y también la dirección política sí también lo ha reseñado, Enrique Márquez, vicepresidente ejecutivo de UNT, pues ha decidido apoyar la candidatura de Henry Falcón. Él también dijo en unas declaraciones que era una decisión personal, pero que como la oposición tampoco tiene claramente qué va a pasar a partir del 21 de mayo, cuál es el camino a seguir, pues entonces él prefiere que votando, y si hay una incorporación masiva de personas, pudiera lograrse que Falcón pues obtuviera una victoria en el episodio electoral del 20 de mayo. Entonces, bueno, es su punto de vista, y eso también, sobre ello vamos a tener detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Entonces, bueno, él anuncia formalmente su voto a Falcón, como también partidos, como Primero Justicia, anunciaron la expulsión de un diputado, José María España, diputado por del Tamacuro, porque bueno, pero eso ya hace días venía comentándose, porque decidió también apoyar a la candidatura de Henry Falcón y pasar a un movimiento político paralelo que existe llamado Pro Ciudadanos. Por lo menos eso es lo que se ha reseñado. Bueno, hay también un pronunciamiento, esta vez en el plano internacional. Se trata de la ratificación del punto de vista de la Unión Europea alrededor de este proceso electoral pautado por la constituyente gubernamental para el 20 de mayo. En ese sentido, insiste en que el gobierno debe suspender ese proceso electoral porque no cuenta con, digamos, condiciones adecuadas de acuerdo a lo que pauta, pues, la orientación y la filosofía internacional para las elecciones. Así que, bueno, seguramente habrá algunos otros criterios que se van a sumar en la medida que se vaya pues acercando esta cita electoral, ¿no? También de parte del gobierno sigue la actividad, igual que del resto de los candidatos. Algunos voceros del gobierno insisten en que ellos están convencidos de que pueden obtener los 10 millones de votos el día 20 de mayo. Bueno, otras informaciones también tenemos en el plano internacional. Bueno, en el plano deportivo ayer se conoció el otro finalista de la UEFA Champions League, en este caso en un partido reñido donde le puso pues mucho interés y mucha fuerza a la Roma, pues no pudo alcanzar sencillamente por el acumulado el número de goles necesarios para poder ir a la final, y aun cuando él ganó 4-2 al Liverpool, definitivamente por el acumulado, el Liverpool será el que disputará la final el 26 de mayo con el Real Madrid. Bueno, hay otras notas también que destacan en nuestro menú informativo del día de hoy. Vamos a comenzar nosotros, mientras tanto, a presentarles nuestra portada, nuestros titulares. Algunos de los temas pues están aquí incluidos. Comencemos entonces. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, informó que el gobierno nacional autorizó a operadores financieros a abrir casas de cambio en zonas estratégicas de la economía venezolana. Vamos al tema del salario. Fede Cámaras considera que el reciente aumento del salario mínimo solo causará un impacto negativo en las pequeñas y las medianas empresas del país, así como en los trabajadores y su poder adquisitivo. Pero hay más. Sigue flotando en el ambiente el debate sobre el dólar. Algunos especialistas consideran la posible dolarización del país como algo positivo, pero solo a corto plazo, También en el espacio internacional, pero seguimos con el tema económico, algo que ya les adelantábamos. El Fondo Monetario Internacional, su directorio ejecutivo, destacó en una declaración de censura en contra de Venezuela por no ofrecer datos económicos sobre la situación nacional. Hoy conversaremos en el espacio de la entrevista con Félix Jaramillo. Él es dirigente de la Asamblea Socialista de Transportistas, en este caso, de Venezuela. Y bueno, al cerrar siempre tenemos la información de arte y espectáculos. En esta oportunidad, Ryan Reynolds reacciona luego del unfollow de su esposa. Bueno, ya nos darán detalles de qué se trata este nuevo cuento de la prensa rosa de la farándula, ¿no? Bueno, vamos a presentar titulares de la prensa nacional, regional, siempre el informe de los corresponsales. Vamos con la información internacional, siempre los despachos de último momento, informaciones que surgen en la dinámica del noticiero de Televen. También presentaremos como el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo, buenos días, ¿cómo están?
Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bueno, llegamos ya al jueves 3 de mayo y bueno, seguramente una información que también va a acaparar la atención desde el punto de vista internacional es esta que se dio ayer en Estados Unidos. 18 senadores republicanos postulan a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Esto va a traer mucha cola, porque, bueno, ya el líder, el presidente surcoreano lo había dejado colar la semana pasada, pero esta vez ya es formal. 18 senadores republicanos enviaron una misiva a Oslo, Noruega, donde está el comité que decide sobre quién será el Premio Nobel de la Paz, pidiendo que sea Donald Trump el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para desnuclearizar Corea del Norte y para reconciliar a las dos Coreas. Esto va a dar mucho de qué hablar porque él tiene sus adeptos, pero también detractores por cómo ha manejado la política migratoria de Estados Unidos. Lo que me extraña es que ellos digan el tono conciliador o reconciliador. Bueno, sí, por lo de las Coreas. En el caso de Corea, pero en el caso de México creo que el tono ha sido muy distinto y diferente, ¿no? Es así, por eso decimos que este tema hoy va a acaparar la atención en ámbito internacional, en la sociedad internacional. Sí, señor. Bueno, y en materia política nacional se espera que a las 11 de la mañana haya un pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática. El día de ayer surgieron diversos comentarios a raíz de esta posición de Enrique Márquez y se señalaba que otras figuras de la oposición pudieran sumarse a la posición de Márquez. Sin embargo, bueno, a las 11 de la mañana va a haber una posición un tanto más clara de la Mesa de la Unidad con relación a este proceso electoral. Ayer lo que hubo fue un pronunciamiento para el llamado Frente Amplio Venezuela Libre, bueno, ratificando su postura de que por las razones que ellos explican en un documento, pues no deben involucrarse ni participar en el proceso electoral pautado. Bueno, Sí, y Manuel Rosales decía que era una posición personal de Enrique Márquez, que no era la posición del partido político esta de sumarse a las elecciones. Sí, bueno, amanecerá y veremos. Esperaremos a ver qué posición toma en este caso la Mesa de la Unidad Democrática, que de alguna manera agrupa a los partidos de oposición en el país. Vamos nosotros a referirnos a titulares de la prensa nacional. De inmediato. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Nacional. Su titular principal tiene que ver con el ámbito económico. Nos dice lo siguiente: hiperinflación reduce casi a la mitad el salario mínimo. Esto corresponde a declaraciones del economista Jean-Paul Leynès. Calcula que en el segundo trimestre de este año se habrá perdido 96,6% del poder de compra que existía entre abril y junio del 2017. También en esta portada se refieren a declaraciones de Miguel Enrique Otero, quien es el presidente editor de este diario. Dice: en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Miguel Enrique Otero denuncia que el objetivo del gobierno es que desaparezcan los medios de comunicación libres y que el ciudadano sea un ignorante incapaz de reclamar sus derechos. Más abajo hacen referencia a la posición que tiene la Sociedad Interamericana de Prensa. Señala que le preocupan países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a voltear la portada del diario El Nacional para ver la parte inferior. Dos notas que acá destacan: Mogherini y eurodiputados insisten en la suspensión de elecciones, esto en materia diplomática. Y ya más relacionado con el tema local en nuestro país: protestas por cortes de agua y aumento de pasaje. En San Bernardino cerraron el paso en la avenida Panteón porque llevan más de un mes sin recibir agua. También en Los Teques obstaculizaron el tránsito por la misma razón. En La Candelaria, pasajeros de transporte colectivo cuestionaron el aumento de las tarifas y la escasez de dinero en efectivo en taquillas y cajeros automáticos. Bueno, revisemos ahora la portada del Universal para este día. El principal titular para ellos es el siguiente: Enrique Márquez anunció su decisión de apoyar a Henry Falcón. Y dice el sumario: el vicepresidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo aclaró que se trata de una decisión personal. En otro tema, que ya lo adelantaba Carlos en la apertura, Fondo Monetario Internacional decidió censurar a Venezuela por no aportar sus datos económicos. El organismo hará una nueva reunión en 6 meses para evaluación. Con fotografía tenemos en la portada el siguiente tema: rechazan el aumento del transporte. La Leyenda reseña: algunos caraqueños pagaron el incremento de 5.000 bolívares en la tarifa del pasaje urbano a partir de ayer, que se aplicó en forma parcial en zonas de la ciudad, y otros rechazaron ese ajuste y exigieron la copia de la Gaceta Oficial. Volviendo al tema político, tenemos declaraciones del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.
Mientras más votos obtenga Maduro, habrá más estabilidad. Cabello dijo que la base de la democracia venezolana consiste en permitir que el pueblo tenga cada día mayor poder para decidir sobre sus necesidades. Más abajo, un tema referido a la fuente economía. Economistas coinciden en que la dolarización puede ser positiva. Y en el tema deportivo, el Liverpool también viaja a Kiev. Bueno, vamos a revisar la portada, amigos, del diario 2001. Ellos también tienen como tema principal el económico y en este caso lo refieren a el aumento salarial anunciado por el Ejecutivo Nacional. Bueno, señalan que este nuevo salario va a golpear precios a partir del próximo lunes. Comerciantes explican que las alzas constantes en todos los productos registradas durante los últimos días nada tiene que ver con aumento de sueldos recién decretado. Ese impacto en costos de bienes y servicios se sentirá desde la próxima semana, según los dueños de los locales. El gobierno inició otra fase de la operación de manos de papel. El Fondo Monetario Internacional cuestiona que Venezuela encalete cifras económicas y directivos también de un banco fueron citados por la DIGESIM. Acá también hay información en materia electoral. El CNE afina la seguridad para el 20 de mayo. La rectora Lucena se reunió con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en Fuerte Tiuna. Se reseñan las declaraciones de Enrique Márquez, quien se deslindó de UNT y anuncia su apoyo a Falcón. También la Unión Europea pide detener las elecciones presidenciales. Una de las gráficas da cuenta de lo siguiente: la ruina por un catarro. Ahora un simple estornudo es motivo de alarma, pero en el presupuesto familiar los remedios para la gripe y similares no bajan. En promedio de bolívares 300.000 y en muchos casos rozan el 1.000.000 de bolívares. Bueno, esto me consta porque producto de esta gripecita de la que ya estamos saliendo también tuve que hacer una inversión fuerte en antigripales y por lo menos el que yo compré me costó 800.000 bolívares. Sí, ya. Era uno de los comunes. Y ya pasó el 1.000.000 de bolívares, déjame decirte, porque ayer fui a comprar uno. Ah, el mismo. Bueno, el mismo, que no podemos decir la marca, y Caramba. ya pasó el 1.000.000 de bolívares. Así que creo que vamos a tener que recurrir a remedios caseros, el toronjil, el guarapito de toronjil, la limonada sí, señor. Y ese tipo de cosas. Vamos a cerrar la portada del diario 2001 con esta información que tiene también que ver con la economía de bolsillo. Choferes dan una taima a la subida del pasaje. Los gremios anunciaron que la tarifa de 5.000 bolívares será congelada por ahora mientras prosiguen las conversaciones con el Ejecutivo. Ahora revisemos la portada del diario Vea. Ellos titulan en este día: abren casas de cambio para remesas familiares. Fueron autorizadas para operar en las zonas económicas especiales para evitar que el pueblo caiga en manos de estas mafias del delito organizado, anunció el vicepresidente Tarek El Aizami. Con fotografía tenemos el siguiente titular: la tropa de Celia. ¿A qué se refiere? Lo dice la leyenda. Los ministros de Educación y Salud, Elías Jagua y Luis López, respectivamente, reinauguraron en Caricuao, Caracas, el CDI, la Sala de Rehabilitación Integral Celia Sánchez Maduley, así bautizada en honor a la legendaria combatiente de la Sierra Maestra en Cuba. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. Reforzarán seguridad para el 20 de mayo. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunió ayer con las autoridades del CEOFAN. Se acordó aumentar la vigilancia y el monitoreo de los protocolos y se constató que el proceso de las presidenciales está asegurado desde todos los puntos de vista, señala el periódico: el jurídico, logístico y organizativo. Crearán casas de cambio en zonas económicas especiales, serán abiertas en zonas petro, aeropuertos, hoteles. El vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, también informó que van 175 mafiosos detenidos. En esta portada se reseña lo siguiente: los precios ya aparecen en bolívar soberano. Desde este 1 de mayo, los comerciantes comenzaron a dar cumplimiento a la Gaceta 41.366. Diario Líder, especialista en la materia deportiva, titula: prendió la mecha. ¿A quién se refieren? Gerardo Parra movió ayer a los Rockies en su triunfo sobre Cachorros. Ligó de 5-3 con par de dobles, un robo y 2 anotadas. Bueno, amigos, pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso vamos a revisar la prensa regional y también tendremos, Gaudí, el reporte de nuestros corresponsales, ¿no? Es así y mucho más, así que sigan con nosotros. Enseguida estamos de vuelta. Ya venimos. Toca revisar la prensa que circula en el interior del país. Iniciamos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos titulan con información de sucesos: sospechoso de la capilla se defiende. El antetítulo:
Yo no he matado a nadie, y dice el sumario. El presunto involucrado en las muertes de su hermano y madre afirma que todo es una maniobra de algunos vecinos para despojarlo de la vivienda. Otro suceso tiene el Clarín en su primera plana con fotografía. El accidente ocurrió en el kilómetro 101, volcó y murió. Bueno, vamos a revisar la portada del diario Los Andes, circula en el estado de Trujillo y ellos traen un reportaje especial sobre el candidato de avanzada progresista Henry Falcón, dice hasta el final por la victoria, y reseñan entre otras cosas parte de lo que sería su agenda económica. Dice acá recurrirá al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y reactivará las empresas. Diario Panorama del estado Zulia titula: choferes cobran 25.000 bolívares por pasaje. Transporte público a merced del mejor postor. Usuarios denuncian una anarquía en el sector. Secretaría de Transporte rechaza cobros no pactados. Transportistas piden un ajuste en la tarifa. Vamos con la portada del diario La Verdad, circula en el estado Monagas. Ellos también tienen como tema principal el tema del pasaje, el costo del transporte. Señalan que el alza tras aumento de salario generó también una modificación en la tarifa del transporte y señalan que empujó a transportistas a aumentar el pasaje de 3.000 a 5.000 bolívares y de 6.000 a 10.000 bolívares en las rutas. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el complejo hospitalario Luis Racetti en la ciudad de Barcelona. Aquí los trabajadores solicitan sea reactivado el servicio de transporte con el que contaban anteriormente para trasladarlos desde zonas cercanas de sus residencias hacia el complejo hospitalario, y además piden la reactivación de la seguridad debido a que fue aparentemente retirada la presencia de los cuerpos policiales en este lugar y los grupos delictivos han intentado despojarlos de sus vehículos y de sus pertenencias durante los últimos días, razón por la cual piden que de emergencia sea reactivada la presencia de los cuerpos policiales. Muy buenos días, iniciamos la jornada el día de hoy dando a conocer que el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González, estuvo de visita en el estado profundizando en temas como la petromoneda y también la hiperinflación, dos factores que sin duda han perjudicado al sector inmobiliario y también de la construcción de viviendas. El estado Bolívar presentó un déficit de 300.000 viviendas, 300.000 hogares están esperando por esta construcción. Se encuentra en un 0% de operatividad con respecto a su capacidad instalada. El resto del territorio nacional presenta de un 5 a un 7% de operatividad en cuanto a la construcción de viviendas. Hola, buenos días. Los docentes dieron plazo de 48 horas a las autoridades para que modifiquen y mejoren las condiciones para impartir la enseñanza. Aseguran que de no tener respuestas, no descartan paralizar sus actividades durante 72 horas continuas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, y con este recorrido informativo por distintas regiones de nuestro país, hacemos una nueva pausa. Ya venimos. Iniciamos la revisión de la prensa internacional en Argentina con el diario El Clarín. Ellos titulan con una información referida al aumento en las tarifas eléctricas. Avanza la ley para limitar tarifas, pero el gobierno ya anticipó que la vetará. Vamos con la portada del diario La Razón. Este periódico circula en Bolivia. Titular principal: se acentúa presión contra el gobierno por campo Incahuasi. Chuquisaca lanza un ultimato, ratifica paro y masifica las protestas. El Universal de México destaca dos informaciones principales en su primera plana. La primera, se nubla el panorama económico para 2019, y la segunda, nadie negocia declinación conmigo, dice Peña Nieto. La portada del diario El Mundo, que circula en España, tiene un tema que también va a traer cola. Dice: 20 terroristas cuidarán en secreto del legado de ETA. La banda comunica que se disuelve tras 60 años y 853 asesinatos. Precisamente este es uno de los cables internacionales que vamos a pasar a comentarles a continuación, porque la organización separatista vasca ETA se apresta a formalizar su disolución este jueves en un esperado video que pondrá punto y final a 4 décadas de violencia, pero que deja diversos temas en suspenso, como el futuro de sus cerca de 300
200 presos por estos crímenes que ya hemos comentado. Y al menos 98 personas murieron en las tormentas de arena que golpearon el norte de la India el miércoles por la noche. Esto según un nuevo balance anunciado hoy jueves por responsables locales. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas en Guárico, Cojedes, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, Zulia, Táchira y Bolívar. Veamos ahora el pronóstico por ciudades. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, y comenzamos la revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter con 2 denuncias. Dice, otra semana más sin agua por 5 días desde ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes sin agua. Señala acá el señor Warner Lara. Bueno, ya está prediciendo que el día de mañana tampoco habrá agua. También nos dicen nuevamente sin luz en edificio Caparo de Palo Verde. Por favor, la falla va 2 veces en 2 semanas. La autopista regional del centro con marcha moderada sentido a Caracas en recta de Maitana. Llueve en municipios tulleros, los cuales amanecen sin luz en algunos sectores. Mucha precaución. Sin luz desde las 2:40 de la mañana el Alto Atillo y Llano Verde. También hay cola al final de la Panamericana bajando. Señalan acá que hace 21 minutos no habían abierto el tercer canal. Reportan la avenida Urdaneta con buen desplazamiento en ambos sentidos. Acá también hay otra denuncia. El edificio Hacienda Coche en la intercomunal Valle Coche en Caracas con más de 15 días sin agua. Urge el suministro y más de un año sin bombas de agua, teniendo que cargar agua a punta de tobos por las escaleras. Bueno, pasamos a otros temas. Está esta bebé de cumpleaños, Mía Camila, celebrando su primer añito. Bueno, felicidades para ella. Por acá hay un desayuno, esto lo tiene todo, dice, lo rico de Venezuela en un plato. Hay empanadas, arepas, tequeños, cachapas. Bueno, de verdad que sí está muy bueno. Esta super arepa que nos envían desde Cabimas, en el estado Zulia, desde temprano con la primera emisión, dice Raúl Frías. José Cheo también, Cheo Díaz nos saluda. Este desayuno nos los envían desde Margarita. Acá hay otro que también es un tanto más continental. Saludos nos envía Samantha Orozco. Y el señor Pedro Manuel Guzmán Zárraga dice, buenos días, muchachos, desde Coro Falcón. Dios me los bendiga. Carlos y Ricardo, este regalo exclusivamente para Gaudí Peroso. Si ella quiere, comparte con ustedes. Oye, claro que voy a compartir. Es una torta casera, ¿no? Una torta casera que se ve muy bien. Se ve deliciosa. Por cierto que hablando de los guarapitos, me escribe la señora Carmen Graciela Alaya a mi cuenta en Instagram, @rsalmerón20, y me dice que para la gripe hay que tomar té de mal ojillo. Muy bien, buena recomendación en ese sentido. Oye, lo que sí me llama la atención son los amigos de Cabimas. Son apabullantes los desayunos, todo lo que nos envían, ¿no? Bueno, y esa no es la arepita cabimera, esa es una arepa sencilla. Bueno, sencilla, es aplastante. Bueno, vamos a resumir titulares. Bueno, decíamos en la apertura que hay mucha información económica, ¿no? Entre estas informaciones está los anuncios del gobierno sobre la apertura de casas de cambio para recibir remesas familiares, pero falta la orientación y falta la forma y falta saber la cotización, cómo pueden recibirse también esas remesas familiares. Eso tiene que definirse seguramente, bueno, presumo que en los próximos días. También, bueno, la información que surge a propósito de los anuncios del gobierno, del reajuste del salario mínimo integral. Hay pronunciamientos del sector empresarial, ya lo viene haciendo durante varios días consecutivos. También sobre el tema del dólar. En esta primera emisión, pues se consultan a varios economistas que dicen que pudiera ser positivo, pero siempre y cuando esto sea de corto plazo. También la información político-electoral, destaca en ella el apoyo que el vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique
Enrique Márquez, a título personal, ofrece la candidatura de Henry Falcón y otras reacciones que seguramente surgirán en el día de hoy, como ya nos anunciaba Ricardo Salmerón hace un buen momento, ¿no? Pronunciamiento de la Mesa de la Unidad en este sentido. Bueno, información internacional también tendremos, el segmento deportivo con los resultados de la UEFA Champions y su semifinal que lleva a Liverpool a la final en Kiev, en Ucrania. En el espacio de la entrevista conversaremos con el dirigente de la Asamblea de Trabajadores Socialistas del Transporte, Félix Jaramillo, y al concluir, bueno, tendremos la información de arte y espectáculos en lo actual. Buenos días, amigos televidentes. Jueves 13 de mayo, Héctor Matos y Giselmo Valleda. Estamos listos para seguir informándoles en la presente ronda informativa. Muy buenos días, Héctor. ¿Cómo amaneces? Buenos días, Giselmo Valleda. Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que se encuentra siempre en sintonía de Televen. Comenzamos de inmediato con los detalles de las informaciones. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó que el gobierno nacional autorizó a operadores financieros a abrir casas de cambio en zonas estratégicas de la economía venezolana. El Aissami aseguró que la medida busca combatir el mercado del dólar paralelo. Las casas de cambio serán instaladas principalmente en aeropuertos, hoteles y regiones turísticas del país y contarán con la inclusión de la criptomoneda Petro. Vamos a abrir casas de cambio para que las personas que tengan algún tipo de operación cambiaria, sobre todo remesas o cualquier otra operación cambiaria, tenga la vía legal para hacerlo y no termine en manos de estas mafias del delito organizado que fomentan, promueven el dólar criminal. Agregó que en el transcurso de la operación Manos de Papel, la cual busca frenar el contrabando de billetes fuera del país, se han dictado nuevas órdenes de aprehensión y que el estado Táchira ha sido clave en el proceso por tratarse de un estado fronterizo. Son 149 órdenes de aprehensión. Ya 28 personas han sido a esta hora capturadas y puestas a la orden de la justicia venezolana, de las mafias transnacionales amparadas, y así lo seguimos denunciando, por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Mafias que roban el billete venezolano y además especulan con la tasa cambiaria criminal. El Aissami añadió que se encuentran en desarrollo 1.563 investigaciones, de las cuales 735 son a personas naturales por el contrabando de efectivo. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, aseguró que en las próximas horas estarán revelando la identidad de las personas que se encuentran detenidas, así como las que se encuentran solicitadas, producto de las investigaciones realizadas en este operativo denominado Manos de Papel. Jonathan Cárdenas, Televen. Para Fedecámaras, el reciente aumento salarial solo causará un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas del país, así como en los trabajadores y su poder adquisitivo. Durante el evento Voces de la Economía, organizado por Fedecámaras Radio, el primer vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, manifestó que ante la situación económica actual solo están subsistiendo las pocas grandes empresas que quedan en el país. Sin duda alguna, este nuevo salario, que además tiene un componente retroactivo, lo que pone una vez más en una situación de casi de terapia intensiva a la pequeña y a la mediana industria, a la pequeña y a la mediana empresa, los grandes consorcios que no son tantos en Venezuela, por su economía de escala posiblemente logren adecuar, logren reducir algunos costos que le permita seguir manteniendo su nómina, pero sin duda alguna el gran afectado es la pequeña, la mediana empresa, el emprendedor y sobre todo el trabajador que ve en peligro, que ve en tela de gran inestabilidad su poder adquisitivo, su ingreso para luego transformarlo en bienes y servicios en su familia, ¿no? Entre tanto, el economista Asdrúbal Oliveros, uno de los ponentes de la actividad, dio a conocer que si no se toman las medidas económicas correspondientes para detener la hiperinflación, el 2018 podría cerrar con una inflación de 160.000%. Ya en los primeros meses, en los primeros 3 meses del año, calculábamos nosotros una inflación de 85% mensual. Si proyectamos eso al cierre de este año 2018, nos da una tasa cercana al 160%.
160.000%. Hablando un poco de la tragedia que vivimos, de los impactos que eso puede tener en la gente, del proceso destructivo que es el ciclo hiperinflacionario y de la necesidad urgente de que ese problema sea solucionado por parte de las autoridades. En el foro Voces de la Economía, sus participantes también destacaron la pérdida del 30% de la capacidad instalada y productiva de las empresas privadas del país solo en lo que va de este año. Cristel Chopite, Televen. Y para especialistas económicos, la posible dolarización del país sería positiva solo a corto plazo, pues en un lapso más extenso podría afectar el crecimiento económico de la nación de acuerdo a características financieras. Durante un foro organizado por Conindustria sobre la dolarización en Venezuela, el presidente del Consejo Nacional de Economía, Efraín Velázquez, manifestó que decidir ese cambio en la economía nacional debe hacerse tomando en cuenta los pros y los contras para el país a futuro. Es que evidentemente la dolarización tendrá un efecto importante en términos de la reducción de la inflación, que es un tema fundamental para Venezuela hoy. Sin embargo, la dolarización puede generar inconvenientes en Venezuela en términos de sus potencialidades de crecimiento económico de mediano plazo y su capacidad de generar bienestar a la sociedad. Mientras que el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Humberto García Larral, destacó que a su parecer la dolarización de la economía venezolana solo traería un impacto negativo a largo plazo para el país y sus ciudadanos. Señaló que lo necesario es aplicar un plan de estabilización de la moneda nacional. Pero tiene una serie de problemas también la dolarización. Uno de los fundamentales en estos momentos es que Venezuela no tiene dólares, tan sencillo como eso. Las reservas internacionales están en su nivel mínimo, menos de 10.000 millones de dólares. Venezuela no está generando muchos ingresos de exportación porque la industria petrolera está colapsada. Tenemos una serie de compromisos internacionales de pago de deuda y eso te afecta entonces a la tasa a la cual vas a convertir los dólares en bolívares. Tanto Velázquez como García Larral manifestaron que el impacto de una posible dolarización en Venezuela tiene también que ser medido, debido a que ante un escenario como ese se estimulan las importaciones. Cristel Chopite, Televen. La Asamblea Nacional le exigió al gobierno posponer la implementación del nuevo cono monetario. El segundo vicepresidente del Parlamento, Alfonso Marquina, aseguró que la banca necesita de al menos 3 meses para ajustar los sistemas. No hay posibilidades físicas de que se pueda en el término de menos de un mes recoger más de 10 millones de piezas que están actualmente circulando del cono anterior y mucho menos colocar los 6 millones de piezas que son necesarios para que pueda empezar a medianamente funcionar con alguna normalidad el nuevo cono monetario. Estamos hablando de que el sistema financiero, la banca, no tiene tiempo suficiente, requiere por lo menos de 90 días para adaptar los sistemas contables, financieros, su parte computarizada, incluso adaptar los puntos de venta, los cajeros automáticos. El diputado Marquina también rechazó el nuevo aumento salarial. Se afirma que no aliviará la crisis mientras no se hagan reformas a las políticas económicas. El trabajador venezolano tendrá que trabajar todo un mes para poder acceder escasamente a 1 kilo de carne. Mientras que salarios en otros países, como por ejemplo en Panamá, el salario mínimo en Panamá alcanza para que compren 103 kilos de carne al mes. En Colombia, ese salario mínimo colombiano alcanza para 62 kilos. Mientras usted no cambie el sistema económico o en Venezuela no se dé un cambio político que permita cambiar el sistema económico, estos aumentos que van a seguirse decretando sencillamente se van a perder. Se pudo conocer que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investigará las denuncias presentadas ante ACNUR por militares venezolanos disidentes sobre la existencia de un supuesto plan para asesinar al diputado Tomás Guanipa. Mardoley Prin, Televen. Y trabajadores y sindicatos del Seguro Social denunciaron el incumplimiento en el pago de sus beneficios. A regreso los detalles de esta y otras informaciones en la primera emisión. Ya venimos. La Fuerza Armada Nacional y el CNE reforzarán las medidas de seguridad con respecto a los procesos pasados de cara a las elecciones presidenciales y de los consejos legislativos regionales de este 20 de mayo. Esto de acuerdo al anuncio efectuado por la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de la conclusión de una reunión de coordinación con representantes del Poder Público Nacional. Asistieron el ministro para la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López, el fiscal general de la República Tarek William Saab,
el defensor del pueblo Alfredo Ruiz y el ministro para la Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez. Por su parte, a juicio de la titular del Poder Electoral, el acuerdo de garantías firmado con los candidatos el pasado 2 de marzo no ha sido incumplido pese a las denuncias hechas por algunos aspirantes a la presidencia. Hemos extremado las medidas en todos los sentidos, hemos extremado la vigilancia, el monitoreo de los protocolos, hemos estado cumpliendo estrictamente todas y cada una de las actividades que tenemos en nuestro cronograma electoral, así que con gran satisfacción puedo decirle al pueblo todo de Venezuela que el proceso electoral del 20 de mayo está asegurado, que los acuerdos han sido cumplidos en todos y cada uno de los extremos que fueron firmados. Al mismo tiempo, el almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, aseguró que el Plan República se encuentra activado en coordinación con el Poder Electoral, aunque no precisó la cantidad de efectivos que estarán desplegados a pocos días de desarrollarse las elecciones. Aseguró que próximamente darán mayores detalles con respecto a la cifra. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estará desplegada en todo el territorio, trabajando en las tareas correspondientes y para dar cumplimiento a la ley de procesos electorales, que ordena a la Fuerza Armada precisamente custodiar el proceso del voto. Nosotros ya estamos desplegados, trabajando coordinadamente con el Consejo Nacional Electoral para atender los más de 14.600 centros de votación a nivel nacional, más de 34.000 mesas de votación. La máxima representante del ente comicial informó que este domingo 6 de mayo se estarán realizando en todo el país las diferentes ferias electorales, esto con la finalidad de familiarizar a todos los electores que van a participar en los próximos comicios del 20 de mayo. Oscar Pineda, Televen. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre José Virtuoso, respaldó la solicitud de la Conferencia Episcopal Venezolana de reprogramar las elecciones presidenciales con el fin de garantizar condiciones para todos los participantes. Yo no creo que efectivamente estas elecciones constituyan una puerta de salida al problema que tenemos. Al contrario, yo creo que estas elecciones pues están diseñadas precisamente para perpetuar lo que tenemos. El padre José Virtuoso afirmó que la dirigencia opositora no ha podido canalizar un mensaje claro para generar un cambio positivo. Exhortó a la sociedad venezolana a buscar una salida democrática. La tarea antes del 20 y después del 20 es luchar por construir unas condiciones de cambio favorables realmente al país. Movilizarse, unirse, activarse, convertirnos en una sola voz. Venezuela necesita unidad, pero unidad estratégica, unidad de sueños, unidad de objetivos y unidad de compromiso. La máxima autoridad de la Universidad Católica Andrés Bello señaló que la diáspora que se desarrolla en las fronteras es lamentable, pues la coyuntura del país obligó a miles de ciudadanos a tomar la decisión de huir de Venezuela. Añadió que la ayuda humanitaria es una solución fundamental para disminuir la crisis social que vive el país. Y el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, aseguró que si algún gobierno pretende entregarle las riquezas venezolanas a Estados Unidos, le haría un llamado a la población para tomar las armas junto a él. Durante un acto de campaña a la reelección en el estado Vargas, Maduro se refirió en reiteradas ocasiones a la propuesta realizada por su contrincante Henry Falcón de dolarizar la economía. Consideró esto como un acto de traición que solo responde a intereses norteamericanos. Nadie puede creerse con el poder de ofrecer las riquezas de Venezuela a los gringos. Me niego 1000 veces. Y si algún día llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas, yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer una revolución armada con el pueblo si fuese necesaria. Sería el primero que lo haría y llamaría al pueblo a las armas. En relación con los resultados de las elecciones del 20 de mayo, el candidato oficialista expresó el poco interés que le genera el hecho de que estos comicios sean reconocidos por la comunidad internacional. Ahí andan alborotados los oligarcas, porque van para Europa, porque están en Washington los oligarcas. A Maduro no lo van a reconocer en el mundo. ¿Quién reconoce? El noble pueblo de Venezuela. No importa lo que diga Europa, no importa lo que diga Washington.
Me importa lo que diga la juventud venezolana, la mujer venezolana, la clase obrera venezolana. Eso es lo que me importa a mí. Durante el evento, Maduro criticó la situación de Puerto Rico, asegurando que viven entre miseria, hambre y desigualdad, una situación que a su juicio no se vive en Venezuela. A tan solo 18 días de las elecciones, Nicolás Maduro presentó a los candidatos para los consejos legislativos municipales y estadales de esta entidad. Se dio a conocer que para este jueves visitará la ciudad de Maracay, en Aragua, para continuar con su campaña presidencial. Francisco Marín, Televen. El candidato presidencial Henry Falcón agradeció el respaldo a su candidatura que ha recibido por parte de dirigentes de partidos de oposición. Desde una visita en Barquisimeto, el candidato presidencial Henry Falcón señaló que agradece el respaldo que ha recibido su candidatura por parte de dirigentes de la alianza opositora. Precisó que es necesaria la unión de todos los sectores para que haya un cambio de gobierno en el país. Hoy hubo un pronunciamiento importante y quiero agradecerlo al diputado Enrique Márquez. Y desde aquí vuelvo a hacerle un llamado respetuoso, también comprometido a mi hermano Enrique Capriles Radosky, también a la mesa de la Unidad Democrática, al Frente Amplio. El objetivo estratégico es el mismo, reemplazar a este gobierno. Pidió Henry Falcón estabilidad política en el país. Del mismo modo envió un mensaje a los dirigentes de oposición que llaman a la abstención en los venideros comicios electorales. Es necesario que reflexionen en este llamado que se ha hecho a abstenerse. La abstención no tiene ningún destino. No hay nadie que haya ofrecido una ruta, un camino, un plan. El único plan que hoy tiene Venezuela por delante es el plan para la transformación del país que presentó este humilde servidor. En otro orden de ideas, Henry Falcón, como promesa electoral, dijo que devolverá a la entidad más de 700 tierras que fueron expropiadas. Por otra parte, criticó también el ajuste salarial recientemente aprobado por Nicolás Maduro, primer mandatario nacional, esto por considerar lo que fue arropado ya por los altos niveles de inflación que tiene Venezuela. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El candidato presidencial Javier Bertucci rechazó el aumento salarial decretado por el gobierno. Señaló que tal decisión empeora la situación económica y afecta el bolsillo de los venezolanos. El candidato expuso sus propuestas al sector empresarial y obrero, basadas en la activación de la producción nacional, y con ello planifica disminuir los altos índices de desempleo. Asimismo, prometió durante su discurso devolver el poder adquisitivo al trabajador venezolano, por medio de un gran acuerdo nacional con empresarios y obreros, para de esta manera estabilizar los sueldos y salarios de todos los venezolanos. Un gran acuerdo entre empresarios y trabajadores para conseguir entonces, por medio de acuerdos y no de decretos, entonces los precios de los productos, no por control, sino por acuerdo, y los sueldos y salarios, no por decreto, sino por acuerdo, y entonces sincerar la economía, conseguir un verdadero precio del dólar y partir desde ahí en adelante a una recuperación franca de la economía. Por otra parte, Bertucci explicó que de ser electo el próximo 20 de mayo, lo principal será la apertura de un canal humanitario, destacando que no es monetariamente, sino insumos médicos y alimentos. De ser electo el próximo 20 y de recibir el poder en menos de 20 días que estamos pidiendo, vamos a exigirle al gobierno que entregue el poder en menos de 21 días. Entonces lo primero que vamos a hacer es activar, recibir y pedir, por supuesto, la ayuda humanitaria a Estados Unidos que nos ofreció y a la Comunidad Europea que también la ofreció. Estoy hablando de unos 20.000 millones de dólares en ayuda humanitaria que van a entrar de manera inmediata. Eso no es dinero, eso es insumos, alimentos, verdadero alimento que pueda entrar a la alimentación de un pueblo y no llenarle la barriga. Y por otro lado, medicamentos en cantidad para poder dotar hospitales, ambulatorios y regresarle la salud al pueblo venezolano. Bertucci indicó que de ganar las elecciones recuperará diferentes sectores del país, mejorará los servicios de salud pública y reactivará el aparato productivo. Esto con el fin de ofrecer mejor calidad de vida a todos los ciudadanos. Desde el estado Carabobo, Víctor Joya, Televen. El Poder Ejecutivo es la prioridad para el director y la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así lo afirmó su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, quien además ofreció incentivos a los militantes de la Tolda Roja para que voten el 20 de mayo por el candidato oficialista. Lo más importante es preservar la presidencia de la República. Podemos tener las 19 gobernaciones, 308 alcaldías, todos los consejos legislativos, todos los consejos municipales, y no tenemos la presidencia. No hay revolución. No hay revolución. Por eso nosotros debemos asegurarnos
eliminar el triunfalismo. Y el triunfalismo se elimina cuidando los detalles. Insiste que solo el Partido Socialista Unido de Venezuela aportará más de 6 millones de votos al candidato oficial. Sin embargo, anunció la entrega de incentivos para que sus militantes voten el 20 de mayo. Ahorita estamos en un plan de finanzas, ¿no? De recaudación, y le he pedido a Yelitza que me cuadre los números, porque inclusive nosotros podemos darle un incentivo a nuestra gente por ir a votar. Un incentivo que a lo mejor no es en efectivo, sino los libros del comandante Hugo Chávez, pues, que nosotros mandemos a hacerle un obsequio con base a la votación y le hagamos llegar a la gente. El también diputado Diosdado Cabello rechazó nuevamente la posibilidad de recibir ayuda humanitaria de otros países. Pidió a los Estados Unidos que levanten el supuesto bloqueo económico que tienen sobre Venezuela. Harley Monseguilemán, Televen. Trabajadores y sindicatos del Seguro Social denunciaron el incumplimiento del pago de beneficios decretados por la Vicepresidencia de la República, así como el mal estado en que se encuentran los hospitales del país. Los trabajadores del organismo protestaron a las afueras de la sede en la ciudad capital. Aseguraron que a pesar de las promesas de las autoridades, no han percibido ningún beneficio y su calidad de vida se ha deteriorado tras la situación actual del país. Asimismo, hicieron referencia a la crisis hospitalaria. El transporte, más de un 60%, alimentación, prima por hijo. La antigüedad, hasta la fecha no ha sido cancelada ni una. Lo más grave del asunto, el estado que se encuentra en nuestros centros y hospitales, el abandono que se encuentra en los hospitales del Pérez Carreño, el Llanito, el Elías Toro, la Santana y de la mayoría de los centros y hospitales a nivel nacional. Por otra parte, el presidente de la Subcomisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, nuevamente intentó entregar ante el despacho de la presidencia el documento aprobado por el Poder Legislativo en el que decreta la ley de bono para alimentos y medicinas a este sector de la población. Sin embargo, ha obtenido como respuesta que el decreto debe de provenir de la Asamblea Nacional Constituyente. Para poder comer y vivir en este país se necesitan 100 millones de bolívares mensuales, porque eso es lo que vale la canasta básica o la canasta alimentaria, 100 millones de bolívares mensuales y nos dio 1,4 millones nada más. Quiere decir que se necesitan 3 millones, 3 salarios diarios para poder comer y para poder vivir, para comprar pastillas, para poder montarse en un autobús, para tener calidad de vida. Durante la actividad, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron interrumpir el trabajo realizado por la prensa, al intentar cubrir las denuncias del diputado Benítez y otros integrantes de la sociedad civil. Jonathan Cárdenas, Televen. Y por presunto riesgo biológico y falta de insumos fue suspendido el servicio de laboratorio en el complejo hospitalario Luis Racetti de Barcelona, estado Anzoátegui. Más de 300 pacientes se ven perjudicados a diario en el centro que atiende 5 entidades venezolanas. Las pruebas como hematologías, detección de malaria, orina, entre otras, que tienen costos que superan un mes de salario mínimo integral del decretado este 1 de mayo, fueron suspendidas. La falta de sistema de clima artificial que representa riesgo de contaminación de insumos básicos y de reactivos originaron la paralización total del servicio. Hay riesgo biológico porque, como tú comprenderás, en un laboratorio tienes que tener altas temperaturas para tú poder trabajar con muestra biológica, porque si no, imagínate, el personal se nos contamina. Solo en el complejo Luis Racetti de Barcelona 300 pacientes han dejado de ser atendidos a diario. En el resto del sistema de salud pública no alcanzarían para más de una semana los insumos, según los encargados de los laboratorios en la entidad. Que es bastante grave porque no contamos con ningún insumo para poderle prestar ayuda en este momento tan crítico como tenemos el repunte de la malaria. Más de 300 pacientes, porque nosotros somos centro piloto para el diagnóstico de la malaria. Al día. Al diario, 300 pacientes. A esta situación se le sumaría la falta de salubridad en los hospitales del país, pues no son dotados con los químicos necesarios para desinfectar las áreas. Los trabajadores del complejo hospitalario Luis Racetti en la ciudad de Barcelona, además
solicitan se reactiven los planes de seguridad en este centro hospitalario que atiende a pacientes de 5 entidades del país, debido a que constantemente son víctimas de grupos delictivos que operarían en las cercanías de este centro hospitalario y también dentro de las instalaciones. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Para pacientes oncológicos se solicita con urgencia capecitabina de 500 miligramos y oxaliplatino de 100 miligramos y 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse al 0424-504-6123. Gracias de antemano por su colaboración. 5 muertos dejó accidente aéreo en Georgia, Estados Unidos. A regreso, lo más destacado del panorama internacional. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional emitió una declaración de censura contra Venezuela por fallas en el suministro de datos económicos que le habían sido requeridos. Determinaron que Venezuela no ha implementado las medidas correctivas ni ha suministrado información sobre una serie de datos adicionales requeridos. Se conoció que Venezuela queda impedida para acceder a recursos de la institución financiera internacional y de no entregar los datos requeridos, podría perder su derecho de voto en el organismo y una eventual salida. Un avión militar de carga de la Guardia Nacional de Puerto Rico se estrelló sobre las 11:30 hora local en el estado de Georgia, Estados Unidos, causando la muerte de 5 de sus tripulantes. Se conoció que la nave cayó en el cruce entre 2 carreteras en las proximidades de un aeropuerto internacional, Savannah Hilton, incendiándose y causando una enorme humareda. La Guardia Nacional de la isla informó que se dirigía a la ciudad de Tucson, Arizona. En Colombia, una líder social que había sido secuestrada el pasado 27 de abril fue asesinada en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Las causas del incidente no se conocen, pero la policía afirmó que se encuentran tras la búsqueda de los culpables. Un túnel clandestino de unos 400 metros que se encontraba en construcción fue descubierto por autoridades mexicanas en el estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos. El túnel está acondicionado con rieles, luz y sistema de ventilación. Los agentes aseguraron que pronto podrá ser transitado. Un ciudadano holandés de 58 años fue detenido en el aeropuerto internacional de Asunción con 11,3 kilos de metanfetamina, entre ellos cientos de pastillas de éxtasis. El detenido llevaba en su equipaje un doble fondo en donde ocultaba la droga. Fue puesto a las órdenes de las autoridades de ese país. En Japón, una montaña rusa de un parque de diversiones se detuvo a mitad del recorrido y dejó a 64 personas suspendidas en el aire a unos 30 metros de altura. El parque en la ciudad de Osaka se encontraba lleno de turistas durante las festividades de la Semana Dorada. Se conoció que a pesar de esperar varias horas, todos los pasajeros fueron evacuados sin ningún tipo de inconvenientes. Amigos, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al presidente de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, Félix Jaramillo. A regreso a la entrevista, ya venimos. Conversamos de inmediato con Félix Jaramillo, es de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte. Félix, buen lío hay, ¿no? Buenos días. Buen lío con esto del transporte, el aumento, han decidido varios bloques, no solamente en la capital de la República, sino también en el interior del país. Ustedes como Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, ¿qué opinan, qué piensan de lo que ocurre? ¿Por qué esta decisión? Bueno, tú sabes que nosotros tenemos nuestra visión es como justamente nos identifica la organización como trabajadores. ¿Quiénes somos los trabajadores del transporte? Por lo menos somos más de 100.000 avances y colectores en todo el país. Nosotros somos la gente que cobran los viajes, se llaman servicios conexos, o sea, son los trabajadores del transporte. Por supuesto, el que es dueño de un carro tiene otra visión. Claro. En nuestra visión, que termina aumentándonos el canon de arrendamiento, y pues a nosotros pues eso no tiene poco impacto, ¿no? Nosotros creemos y hemos estado señalando que a eso hay que buscar soluciones de emergencia. De emergencia por cuanto de verdad, ¿no? O sea, como te quería tapar el sol con un dedo, nosotros se lo atribuimos, tú lo sabes, a una guerra despiadada, brutal de tipo económico y financiero,
Y pues eso deriva en que nosotros no hallamos cómo cambiar aceite, no hallamos cómo montar caucho, no hallamos cómo hacer todas estas cosas. Nosotros justamente hoy yo quise aprovechar a través de tu programa y hacer algunas cuestiones de solución a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí en mis manos nuestra solicitud al Ministerio de Finanzas para exoneración para la compra de nuestras primeras unidades con financiamiento propio. Nosotros también, yo tengo también aquí en las manos, por si acaso, nuestro estado de cuenta, donde hicimos un fondo para adquirir cauchos a China, que nos salen 400, 500% por debajo. ¿Y han llegado esos cauchos? No, lo acabamos de solicitar 30 días, finales de junio. Sí. Lo cierto es que buscándole soluciones a estos problemas, nosotros los transportistas, con el apoyo debido del Estado venezolano, el 1 de mayo, pues una enorme manifestación de que hay gente que todavía confía en el presidente Maduro, como nosotros. Nosotros creemos que y apostamos a que sea exitoso este nuevo periodo y que en nuestro caso, en el caso del tema de transporte, pues se asuma desde, por ejemplo, la ley de protección. O sea, que nosotros somos gente lo que llaman precariedad laboral. Nosotros trabajamos de sol a sol, de las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche, y lo que percibimos es una comisión que nos da el dueño del carro, y luego, pues, al envejecer, pues, chao bambino. O sea, nosotros quedamos en el aire. Ahora, fíjate una cosa, Félix. Estos argumentos de la guerra económica, a propósito de lo que argumentan en sentido contrario los gremios del transporte que se representan en varios bloques en Caracas y en el interior del país, ¿ellos entienden o asumen que es una guerra económica como ustedes plantean? Porque ellos se quejan de no hay cauchos, no hay baterías, no hay repuestos, el 75% de la flota a nivel nacional está paralizada, en fin. Desafortunadamente, la desunión del gremio como tal, hay una visión muy corta, de cierta miopía en cuanto al tema del financiamiento del transporte. Nosotros somos concesionarios del transporte, o sea, el Estado venezolano no es una concesión. Ahí no se habla de reinversión, ahí no se habla de inversión. Nos sentamos a analizar el tema exclusivamente del aceite, pero yendo a las causas, nosotros, por lo menos, yo atribuyo. ¿Tú te imaginas lo que significa, por ejemplo, aquí se mueven 12 millones de pasajeros diarios? Nosotros somos alrededor de 200.000 transportistas. El tema de la bancarización. Si nosotros fuéramos unidos y nosotros, como acabamos de hacer un fideicomiso, si nosotros moviéramos nuestro dinero en los bancos, que nosotros estuvimos haciendo cálculos ahí de más de 10 o 12 millones de dólares diarios, ni siquiera pagamos impuestos, porque tú sabes que el transporte en general no aparece en el Producto Interno Bruto porque no paga impuestos. ¿No? Eso es una realidad. Pero creo y apuesto a que, y hago un llamado a través de esta prestigiosa televisora que ven todos los transportistas, por favor, vamos a unirnos, vamos a sentarnos. Yo creo en el diálogo, Carlos Fernández, ¿no? Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo nosotros, incluso con los usuarios. Antes estuve hablando con Luis Salazar, el presidente del Comité de Usuarios, y nosotros coincidimos. Nosotros ahorita estamos, porque tengas un ejemplo, adquiriendo en forma directa las gandolas de aceite. Una gandola de aceite en forma directa nos baja el precio, bueno, no te imaginas. Pues. Ahora, fíjate, otro elemento que es importante, Félix. Frente a esa precariedad que tiene el sector del transporte y frente a las dificultades evidentes que tiene el Estado venezolano para financiar y obtener recursos, porque, bueno, ha caído la producción, en fin, lo que ya se conoce. Ustedes por iniciativa propia, así como tomaron la decisión en el caso de adquirir neumáticos chinos, ¿no pueden también trabajar en conjunto para hacer una especie de fondo para adquirir unidades, en este caso, y tratar de lograr el mantenimiento permanente? Dios de la vida de Los Ángeles diga amén a lo que está diciendo Carlos Fernández. Mira, hermano, es el secreto. Entonces tú dices, mira, no voy a mencionar el banco para no, pero aquí está, creo que tú lo leas, ¿no? Aquí está dirigido nuestra primera lista de solicitudes, 60 microcréditos para adquirir unidades a través de la banca. Eso es todo el país. Bueno, estas primeras 60 no son todo el país, sino... Caracas primero. Sí, estamos buscando maneras de atacar donde hay más deficiencia, ¿no? Es que incluso por ahí se habla, nosotros respetamos otro sector, tú lo debes conocer ahorita, está famoso, se llaman las perreras, ¿no? Sí, sí. Las perreras de Bolívar ya están desapareciendo, las perreras del sur ya están desapareciendo, ¿no? Carabobo, lamentable Carabobo, hecho, bueno, sí. ahora las perreras se mudaron para las grandes ciudades, más sin embargo.
esos son venezolanos también, personas que de pronto no tienen, no. Yo no sé cómo hacen para hacer ese transporte por los altos costos operativos. Más sin embargo, yo apuesto de verdad al país. Nosotros pensamos que si nos reunimos los transportistas en algún foro nacional, hablamos de esa solución que tú planteas, ¿tú te imaginas lo que significan 100.000 transportistas depositando en un banco en efectivo todos los días? Eso es tremendo, ¿no? Y te voy a decir una cosa, yo aprovecho la oportunidad y lo atribuyo al capitalismo del transporte, entendiéndolo como tan malo es el radicalismo socialista como el radicalismo del transporte en este sentido. ¿Cómo es posible que una persona vaya a un terminal de pasajeros para trasladarse a su familia en el interior y tenga que pagar en efectivo? ¿Cómo es posible que de pronto los compañeros aparezcan cobrándole 2 millones de bolívares en un carro de estos en Cava para que sea trasladado? O sea, de esos abusos se nutre la situación. Pero vamos a seguir conversando enseguida, Félix. Vamos a hacer una pausa y al retorno seguiremos con Félix Jaramillo, Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte. Bueno, seguimos con nuestra conversación. Félix Jaramillo, quien es pues, miembro de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte. Félix, el tema puntual ahorita, al margen de lo que son las carencias en la logística para los transportistas, es el pasaje, ¿no? Las tarifas que se han establecido. ¿Qué posición tiene la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte? Nosotros hemos calificado de inoportuno y no pertinente, ni siquiera factible económicamente, porque si con 5.000 bolívares fuéramos a cubrir los costos operativos, ¿no? Esta mañana escuché por otro canal que la buena noticia de un compañero que dijo que ya el Banco del Transporte está listo. Esa es una solución, el Banco del Transporte. Porque la renovación de la flota es uno de los primeros problemas puntuales. Hay un déficit de flota. Pero perdón, ¿ese Banco del Transporte sería solo con aporte de capital del gobierno o también los transportistas harían su aporte? Bueno, como Banco Universal promovido por el gobierno, tiene un aporte del gobierno. Yo creo en que nosotros los transportistas podamos perfectamente, incluso hay una idea de unos compañeros de Fedutran acerca en el tema de la vivienda, por ejemplo, que eso nunca se habla. Nosotros como trabajadores sí nos duele, pero al patrón no le duele, pero nosotros sí. Hace una especie de, como la ley de política habitacional. El gobierno una parte, nosotros otra parte, y con esos fondos, pues, poder atacar el problema del déficit de flota que hay. El déficit de flota incluso influye, Carlos, en el tema del ambiente. Tú te imaginas, por ejemplo, nosotros somos transportistas de gasolina, los que están afiliados a nosotros, ¿no? ¿Y cuántos son? Más de 50.000. Imagínate tú 50.000 carros destartalados arrojando humo todo el día. La contaminación por carbono es horrible, ¿no? Nosotros pensamos que si ese banco arranca, es una excelente solución. Ahora, fíjate el problema que se presenta con las tarifas, que eso lo viven a diario y recibimos, permanentemente quejas. 5.000 bolívares, pero hay gente que tiene que hacer 3 transportes al día, es decir, son 15.000 y hasta más, 20.000 bolívares diarios. ¿Cómo hacen la situación económica? Mira, yo sinceramente te contaba que una señora que trabaja en una panadería me dijo, señor Jaramillo, yo voy a renunciar porque yo me gano 1 kilo de queso mensual y entonces no me alcanza para pagar el pasaje. Ahora bien, yo asumo como despiadado, como dicen los muchachos, brutal, ¿no? ¿Verdad? El nivel de conciencia de algunos compañeros del transporte que pretenden trasladar a los usuarios ahorita. Nosotros tenemos que asumir nuestra cuota de carga en respecto a la situación del país. Y nosotros podemos perfectamente, y los conmino, vamos a sentarnos, vamos a hablar para que ustedes vean cuáles son las coordenadas que nosotros manejamos, cómo hemos construido durante años, Carlos, de estructura financiera, solos, porque nosotros de verdad no le debemos nada a nadie, nosotros lo hemos hecho autogestionariamente, ¿no? Y no nos paramos en obstáculos, ¿no? Yo creo en mucha gente que quiere invertir en nuestro país, en gente que está invirtiendo en el país, ¿no? Y que esa gente perfectamente pueden recibirnos los bolívares y ellos a su vez en el exterior comprarnos nosotros nuestras unidades a precios, digamos, que puedan ser accesibles. Porque ahorita tú sabes que todo ese mercado se maneja en los fulanos dólares, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante, Félix, es que si se pudiera trabajar en convergencia, el capital que pueda aportar el Estado en medio de la crisis y el capital que puedan aportar también los trabajadores, se evitarían, por ejemplo, los cementerios de autobuses. Tú vas a Vargas, chicos, y a dolor, la ruta socialista,
vistas una cantidad de unidades abandonadas, igual que los autobuses Yutong, no solamente aquí, vas al Terminal de Oriente, vas a otros sitios del país, porque no le duele al Estado como tal. En cambio, si hay propiedad de parte de los trabajadores en conjunto en el financiamiento con el Estado, pudieran corregirse las cosas. Hay varios factores a considerar. Yo pienso que incluso en una propuesta que nosotros hicimos, hablamos de esos carros en los cementerios más los carros que están en los cementerios de las depositarias judiciales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un estilo de carrito que llaman rapidito, ustedes lo conocen en Lara, ¿no? Que son los que llaman los porpuesteros, pues, ¿no? Sí. Ajá. Hay muchos carros chocados. Nosotros podíamos hacer inventario de esas cosas, o sea, que esos carros fueran donados, recibidos, controlados por el Estado junto con nosotros, y hacer inventario, preparar sistematizarlo y poder. Y yo digo que frente a estas cosas, si hablamos de una guerra, bueno, vamos a asumir una economía de guerra, pues vamos a enfrentarla entre todos, pues vamos a sacar de donde podamos. Pero las iniciativas se quedan a veces en las ilusiones de uno, ¿no? Y de verdad, fíjate, por ejemplo, el caso de los motores, ¿no? ¿Tú crees que es posible que ahorita te pidan por un motor? Yo tengo un carrito viejo, un Malibu, y te piden 400, sí, pero fríamente, 400 millones por el motor de ese carro. 400 millones. Millones. Ahora, ¿cuánto vale ese como chatarra en los United States? ¿Cuánto vale ese carro como chatarra en las desguazadoras de Europa? Por decirte, aquí mismo en América Latina. Oye, vamos a abrir una línea que nos permita a nosotros poder traer repuestos usados en buenas condiciones, por decirte algo, ¿no? Entonces, pensamos que a través de un diálogo nacional del transporte, donde participen los usuarios, que participe el gobierno, que participemos nosotros, o primero nosotros. Yo les invito nuevamente, yo tuve un programa con el señor Trocel, que es uno de los representantes de la oposición, y le dije, coño, compañero, vamos a sentarnos, somos transportistas, ¿vale? Nosotros vemos en la vía, chico. Yo soy Avance, si tú le doy el carro, no importa, igualito nos vemos en la vía. Tú confías en mí, tu carro, yo soy el hombre que anda todo el día con tu carro y te ayudé a pagar 3 y 4 carros. Entonces, ¿por qué ahora no te quieres sentar conmigo? ¿Y qué te dijo? ¿Perdón? ¿Qué te dijo? Me dijo que sí, pero después no. Entonces, o sea, no se dio la cosa, ¿no? Una vez aprovecho este canal y que todo el mundo te vea a ti en la mañana, pues vamos a sentarnos, vamos a hablar nosotros primero, antes de hablar con el gobierno, vamos a sentarnos nosotros primero y le llevamos unas propuestas al Estado. Ahora, fíjate, tú que tienes esa conexión con el gobierno, Félix, el gobierno frente al tema de la logística, la necesidad de repuestos, de aceite, lubricantes, baterías, neumáticos, ¿qué dice? Porque traen de repente, coyunturalmente, unos neumáticos de China, pero después se paraliza todo. Mira, ahí hay, me perdona, claro, tú, pero hay a veces se maneja un sesgo ahí, ¿no? Sí hay provisión de aceite, sí hay provisión de caucho, sí hay provisión de batería, pero no alcanza, ¿no?, para la demanda. Ahí es donde digo yo que nosotros como ciudadanos, como venezolanos, transportistas, más allá de las reivindicaciones, de los reivindicativos, bueno, vamos a ponernos a trabajar, ¿vale? Y el sector privado, el sector de la banca venezolana, nacional privada, nos ha abierto las puertas, mano. O sea, por lo menos en el caso nuestro, vamos a explorar esas cosas. No se sientan jamás con la gente del sistema financiero, habiendo tantas estructuras que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y manejar para buscar una solución. Bueno, gracias por esa descripción que nos has hecho. No es fácil, pero sí se pueden lograr puntos de identidad, definitivamente. Por amor de Dios. Bueno, Félix Jaramillo, de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte. Hacemos una pausa, amigos. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Amigos, muy buenos días. Soy Adriana Marval y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto directo con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mis cuentas @Adriana Marval y Marval Adriana. Damos inicio a las informaciones y les contamos que John Travolta dará una clase magistral en el Festival de Cannes 2018. El legendario actor estadounidense de 64 años dará una masterclass en la ceremonia del cine francés. La plática con el intérprete de Saturday Night será presentada por el periodista y crítico Didier Allouche. Recordemos que el evento se realizará en Francia el próximo 16 de mayo en la Sala Buñuel. Tiene como protagonistas a sus autores, a una selección de jugadores colombianos y un brasileño. Ellos son James Rodríguez, Jerry Mina, Radamel Falcao García, Santiago Arias y Daniel Alves. Ahora les contamos cuál fue la reacción de Ryan Reynolds tras enterarse que Blake Lively lo dejó de seguir. La actriz sorprendió a todos al concluir todo tipo de interacción en sus redes sociales, además de borrar de sus contactos nada menos que a su esposo Ryan Reynolds. Poco tiempo después nos enteramos que todo era parte de una estrategia de marketing para hacer promocionar su película
a Simple Favor. No obstante, y siguiendo la corriente, durante una entrevista, Ryan Reynolds dio su opinión al respecto. Por cierto, supe que tu esposa dejó de seguirte en Instagram, dijo el entrevistador, a lo que Ryan respondió, sí, lo hizo. ¿Eso duele? Definitivamente me avergüenza. Es una forma terrible de averiguar que he sido echado de la casa, para ser honesto, contestó. Absolutamente terrible, no sé dónde vino toda esta ira. Continuando con el irónico tono de la entrevista. Seguimos con la escritora J.K. Rowling, quien se disculpó por la muerte de Dobby en Harry Potter. La escritora se ha disculpado hoy en un tuit por haber eliminado al elfo doméstico Dobby poco antes de la batalla de Hogwarts, en una tradición que la lleva a pedir perdón anualmente por la muerte de los personajes más queridos en esta contienda de Harry Potter a través de Twitter. La autora de las aventuras del Niño Mago ha escrito hoy en su cuenta: es ese aniversario otra vez. Este año me disculpo por haber matado a alguien que no murió durante la batalla de Hogwarts, pero que dio su vida para salvar a la gente que la ganaría. Me refiero, por supuesto, a Dobby, el elfo doméstico. La batalla de Hogwarts es el acontecimiento final de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el último libro del Niño Mago, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentaron de forma definitiva y donde Harry derrota a su enemigo Lord Voldemort. Continuamos con Kit Harington y Rose Leslie, quienes tendrán una boda al estilo Game of Thrones. La reconocida serie no es el mejor ejemplo cuando se trata de relaciones amorosas. Sin embargo, dos de sus actores han tenido suerte en el amor más allá de la pantalla. Kit Harington y Rose Leslie, cuyos personajes se enamoran en la ficción, están comprometidos y sus invitaciones de boda tienen un detalle que hace referencia a Game of Thrones. Según informó The Daily Mail, las invitaciones del enlace muestran a Jon Snow al otro lado del muro en medio de una tormenta de nieve. Pero no se trata de una petición especial para la ocasión, sino que los novios han aprovechado una serie de sellos lanzados por The Royal Mail para darle ese divertido toque. Aún sin fecha concreta, la boda está prevista para un futuro no muy lejano, pero los novios han querido mantener el más absoluto secreto en torno al enlace. Según apunta la publicación británica, Kit Harington y Rose Leslie habrían invitado a unas 200 personas a la ceremonia. Ahora les contamos detalles de la serie 13 Reasons Why. Los cassettes fueron solo el principio y luego del éxito que alcanzó la primera temporada de 13 Reasons Why, el 18 de mayo se estrena el siguiente ciclo a través de Netflix. La nueva historia retoma las consecuencias de la muerte de Hannah Baker, quien es Catherine Langford, y el publicado proceso de recuperación de los personajes. Se informó así en un comunicado. La escuela se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz. En la nueva entrega se mostrará una serie de Polaroids inquietantes que llevarán a Clay, quien es Dylan Minnette, y sus compañeros a descubrir un secreto perturbador y una conspiración para que se mantenga oculto. En preparación para el lanzamiento de la segunda temporada, nuevos recuerdos serán agregados a 13 Reasons Why, incluyendo una guía de discusión actualizada, así como varios videos para discusión. En otras noticias tenemos que Elsa Pataky y Chris Hemsworth hablan sobre sus dificultades como pareja. Los actores pueden decir que triunfan en el ámbito profesional y en el personal. Han formado un hogar en Byron Bay y se han consolidado como uno de los matrimonios más estables. Pero no siempre ha sido un camino de rosas, así lo ha contado Elsa en una entrevista que ha concedido a la edición australiana de Vogue, en la que ha contado cómo es su relación con el actor y el balance que hace tras 8 años de estar a su lado. La intérprete conoció al australiano en 2010, antes de que se convirtiera en la superhéroe de Marvel. Crecí con él y experimenté todos sus éxitos, ha dicho la actriz, también agregando que fue difícil para él pasar de ser una persona desconocida a alguien muy conocido. Todas las parejas tienen altibajos y conseguir un matrimonio exitoso y permanecer juntos se consigue con un trabajo continuo. Chris Hemsworth también se sinceró en una entrevista para GQ Australia y habló sobre los sacrificios que su mujer ha hecho durante su matrimonio. Mi esposa y yo nos enamoramos, tuvimos hijos y realmente nos vimos durante años, pero no volvimos a enamorar, concluyó el intérprete de Thor. Seguimos hablando de actrices y es que Claire Foy fue indemnizada tras conocerse la desigualdad salarial en The Crown.
La mejor manera de despedirse de una serie que cambió tu vida tiene que ser esta, dice la actriz, quien saltó a la fama internacional por su interpretación de la reina Isabel II en la ficción de Netflix The Crown. Recibirá 227.000 euros en pago retroactivo por su participación en la producción. Así lo ha confirmado el Daily Mail después de que se conociera que la actriz había recibido 10.000 libras, que serían en total 11.000 euros, menos que su compañero Matt Smith en cada uno de los 20 episodios que compartieron. Nunca se conoció concretamente lo que ganaba Matt Smith, que interpretaba al duque de Edimburgo, más sí se supo lo que percibía ella, unos 33.000 euros por episodio. Los productores defendieron la desigualdad salarial asegurando que la trayectoria del protagonista masculino era mayor, por lo que era más su pago. En cambio, el actor inglés apoyó a su compañera de reparto, Claire, es una de mis mejores amigas, y lo dijo Smith en una entrevista con el Hollywood Reporter. Creo que deberíamos haber sido pagados equitativamente y de manera justa. Debería haber igualdad para todos. Así añadió el artista. En materia musical les contamos que Silvestre Dangond estrenará su disco Esto es Vida. El músico colombiano anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual tiene por nombre Esto es Vida. El artista indicó que el estreno será para el 2 de junio. El disco cuenta con la colaboración de varios artistas, entre los cuales están Emiliano Zuleta, Rolando Ochoa, Franco Argüelles y Junior Larios. El cantante indicó: quiero decirle al mundo que la espera se acabó. Esto lo dijo en el marco de la versión 51 del Festival de la Leyenda Vallenata en Colombia. Así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Feliz día para todos. Bueno, conclusión entonces, hemos hecho un recorrido informativo de las notas de mayor relieve. Bueno, sigan pendientes, la agenda de hoy pues se visualiza muy movida. También, bienvenida. Estaremos atentos para llevarles a ustedes toda la información. Que tengan un feliz día, Venezuela. Chao. Hasta mañana. Cuando me besas me hace bum bum, el corazón me hace bum bum. Me hace bum 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 bum, me hace bum 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 bum, me hace bum 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 bum, me hace boom. ¿De dónde tú saliste, mi niña? Yo no sé. No eres como la otra, tú estás en otro nivel. Esos labios gruesos a mí me tienen preso, me tiemblan los huesos. Ahí sí yo te beso. Disculpa que abuse, pero como tú nadie se luce. Hace que devolverme mi crush y yo te acuse. Excuse me, y no me culpe de querer ver cómo sacar una sonrisa, esculpe más. Y yo no sé por qué me gustas tanto. Baby, solo dime dónde y cuándo. If you wanna see me, ponme al tanto.